El tabernáculo de David. El tabernáculo de David es una profecía para estos días en que estamos viviendo. Es una profecía que nos habla de algo que Dios tenía en su mente, algo diferente para los gentiles. Y para poder entenderlo tenemos que hacer un poquito de historia. No va a ser mucho, pero en los días de David, la adoración a Dios y el servicio del tabernáculo estaba como descuidado porque el tabernáculo estaba en Gabaón, pero el arca de Dios no estaba en el tabernáculo. El arca de Dios estaba en la casa de Abinadab. Cosa extraña porque habían pasado muchas cosas difíciles para el pueblo de Israel. El arca había caído cautiva en manos de los filisteos. Dios se hizo respetar con los filisteos y ellos tuvieron que devolver el arca sin que hubiera ninguna intervención humana, solamente Dios mismo se hizo respetar. Los filisteos tuvieron que devolver el arca a Israel e Israel puso esa arca en la casa de Abinadab por ciertas circunstancias que no voy a nombrar ahora para no hacer el video demasiado largo. Pero entonces esa era la situación que estaba en cuanto al servicio a Dios en los días de David. En ese orden de cosas, David llega al reino y David era un adorador. David tenía en su corazón servir a Dios y adorar su nombre. Y una de las primeras cosas que David pensó fue llevar el arca de la casa de Abinadab a hacerle una tienda, un tabernáculo en Jerusalén. Y eso fue lo que hizo David. Entonces pero ese tabernáculo no estaba en la ley de Moisés. El tabernáculo de la ley de Moisés estaba en Gabaón. Entonces, pero David no llevó el arca a Gabaón, sino que la llevó a Jerusalén, porque era la ciudad de Dios. En ese tabernáculo que David preparó una tienda grande, amplia, muy hermosa, y puso adoradores. Había una adoración de las 24 horas del día, había un ejército de adoradores y de personas que tocaban instrumentos y era una alabanza continua el tabernáculo de David. Pero la ordenanza no estaba en la ley de Moisés, sino fue que todo lo que pasó allí salió del corazón de David. Entonces, y la profecía dice así. Esto está en Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Y en el trasfondo del contexto de este texto que vamos a leer, cuando los judaizantes estaban tratando de que los nuevos creyentes de la iglesia de Jesucristo y estaban obligándolos para que se circuncidaran y para que guardaran la ley de Moisés. Y en ese contexto en que Pablo viene a aclarar todos estos puntos con los apóstoles que están en Jerusalén, dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y restauraré su ruina, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Es una profecía que está hablando del resto de los hombres. ¿Y a quiénes se refiere cuando se refiere al resto de los hombres? Se refiere al resto de los hombres que no son judíos, se refiere a los gentiles, para que el resto de los hombres busque a Dios. Entonces, el tabernáculo de David es un tabernáculo hecho conforme al corazón de Dios, de un corazón sincero, para alabar a Dios, para honrarle, para glorificar el nombre de Dios. Dios va a levantar en estos días el tabernáculo de David. ¿Y cómo vemos hoy en día el tabernáculo de David? El tabernáculo de David lo vemos alrededor del mundo entero. O sea, las naciones gentiles que no han tenido una tradición de judaísmo, que no han tenido una tradición religiosa en cuanto al cumplimiento de la ley y de los mandamientos de Moisés, de pronto empiezan en todas partes del mundo, por la predicación del Evangelio, alabar a Dios. Cada uno en su propia lengua, cada uno con sus propios instrumentos, cada uno con la inspiración que le da el Espíritu Santo, que ha sido derramado en el mundo entero, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. El tabernáculo de David es una profecía en la cual el mundo entero va a adorar a Dios y está adorando a Dios, sino las únicas reglas son las reglas de la gratitud, las reglas que salen de los corazones agradecidos. Cuando los judíos alababan a Dios, ellos tenían reglas, ellos tenían órdenes de qué manera, o sea, todo estaba estipulado en la ley de Moisés. Pero ahora en el pueblo gentil no es así.
sino que el pueblo gentil por todas partes del mundo está alabando al Señor. Y esto, como dice la Escritura, esto trae el celo de Israel. Israel está celoso porque ahora nosotros los gentiles decimos que somos descendientes de Abraham por la fe. Y ahora nosotros hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob y hablamos de todo lo que pasó en Israel como si fuera nuestra propia historia. Es la historia de nuestros antepasados espirituales, de Israel, porque la iglesia desciende de Israel. Pero por eso Israel se siente celoso de la iglesia, porque como que le hemos quitado algo que es muy valioso, que le pertenece a ellos, pero no se lo hemos quitado, sino que Dios lo ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha dado esa herencia. Entonces en Abraham serían benditas todas las naciones, y eso es lo que estamos viendo ahora. Ese es el tabernáculo de David. Es una adoración espontánea. Aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Y es una profecía que abarca a todos los gentiles. Una imagen de lo que iba a pasar con su adoración en estos últimos días. Dios te bendiga y Dios te guarde.